Ok, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces esta cuarta y última sesión de nuestro programa de actualización tributaria, el seminario de actualización. Y hoy vamos a hablar especialmente de lo que tiene que ver con declaraciones de renta de personas jurídicas. Y especialmente, pues estamos hablando de personas jurídicas que llevan contabilidad. Por lo tanto, estaríamos hablando de declaración de renta de contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Muy bien. Hay que distinguir una persona jurídica como tal de un contrato de colaboración empresarial, tipo consorcio o unión temporal o esos joint ventures o cuentas en participación, que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta complementaria. En este caso, son las partes que componen el consorcio o la unión temporal las que son contribuyentes del impuesto sobre la renta, y cada uno debe de incluir dentro de su declaración la participación en las actividades que le corresponde, así como la participación en los costos y gastos en que se haya incurrido para desarrollar el contrato. El consorcio como tal tiene algunas obligaciones y tiene RUT, pero en general la mayoría de las obligaciones las tiene que asumir directamente los asociados o el administrador. Aquí tenemos un cuadro que les muestra a ustedes las responsabilidades de un consorcio, unión temporal o uno de estos contratos de colaboración empresarial. Entonces, miren, del impuesto de renta y complementarios no son responsables. Por lo tanto, no tienen que presentar declaraciones de renta. De retención en la fuente, son responsables de efectuar retenciones sobre los pagos. Por esa razón tienen RUT, porque tienen que cumplir como retenedores la obligación de retener y consignar los valores retenidos. Son responsables de IVA, son responsables de RETEIVA y por lo tanto tienen que expedir facturas. Sin embargo, el consorcio, frente a la declaración de renta, no declara, sino que declaran las partes, los miembros del consorcio, en proporción a los ingresos, declaran los ingresos en proporción a su participación dentro del consorcio. No son responsables de ICA, porque el artículo 28 del decreto 400 de 1999 en Bogotá y el concepto 794 de 1999 de la Dirección de Impuestos Distritales dice que no son responsables de ICA. La actividad de los consorcios genera ICA, pero la tienen que declarar las partes que hacen, los miembros que hacen parte de este consorcio. Ok. Las sociedades pueden ser contribuyentes, pueden ser no contribuyentes, y algunos pueden estar en el régimen tributario especial. En el régimen tributario especial quedaron incluidos todas las asociaciones, las fundaciones, las corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, que a partir del 1 de enero del año 2018, mentira, 2017, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y pueden solicitar excepcionalmente su calificación como no contribuyentes cuando cumplen los requisitos que el estatuto estableció.
Uno, que estén legalmente constituidas, es decir, deben de haber hecho todos los documentos y pasos de la constitución y del registro ante las entidades correspondientes. Dos, que el objeto social sea de interés general en una o varias de las llamadas actividades meritorias, que son aquellas mencionadas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, y que además a esas actividades de esa corporación tenga acceso la comunidad, el público en general, sin restricción. Tres, que ni sus aportes sean reembolsados ni reembolsables, ni sus excedentes puedan ser distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente durante la existencia o en su liquidación o disolución. Las entidades que se han definido como no contribuyentes del artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario no tienen que hacer ningún trámite para pertenecer al régimen tributario especial. Estas entidades del régimen tributario especial tienen que verificar la destinación de sus excedentes a través de un plan que debe ser presentado ante la Dirección de Impuestos Nacionales, Dirección de Gestión de Fiscalización, a través de una memoria económica. Y esa memoria económica la deben de entregar las entidades que superen 160.000 VTs de ingresos anuales. Los demás no están obligados a presentarla, pero tienen que de todas maneras elaborarla. Bien, todas aquellas entidades que a 31 de diciembre de 2016 estaban clasificadas dentro del régimen tributario especial van a continuar en el régimen tributario especial, cumpliendo lo establecido en el artículo 357 del Estatuto. Las entidades que se encuentren legalmente constituidas y que estén determinadas como no contribuyentes a partir del 1 de enero de 2017 se vuelven contribuyentes del régimen ordinario de impuestos sobre la renta y complementarios y pueden solicitar calificación dentro del régimen tributario especial. Se entienden automáticamente admitidas y calificadas dentro de ese régimen tributario especial, pero para su permanencia deben de cumplir con el procedimiento establecido por el gobierno nacional para continuar gozando de esa posibilidad de estar como un contribuyente del régimen tributario especial. Para calificar como entidad del régimen tributario especial, entonces deben de presentar ante la DIAN, mediante el sistema que la DIAN tenga definido en su momento, junto con los documentos que el gobierno establezca mediante decreto. Una vez que hayan surtido ese trámite del artículo 364, la Dirección de Impuestos procederá a autorizar su calificación en el Registro Único Tributario. En cualquier caso, la Administración, previa comprobación mediante un acto administrativo motivado, decidirá la calificación en el régimen tributario especial. Si la DIAN comprueba el incumplimiento de los requisitos al momento de la solicitud, la entidad no podrá ser registrada en el RUT como contribuyente del régimen tributario especial y seguirá perteneciendo al régimen tributario ordinario, para la cual la DIAN le va a expedir el acto administrativo contra el que procede recurso de reposición. Las entidades que hacen parte de las actividades meritorias deberán presentar ante la Administración Tributaria los documentos que se establezca reglamentariamente, todavía no está reglamentado. Los documentos los deben presentar a través de los servicios informáticos de la DIAN. Estas entidades permanecerán o pertenecerán al régimen tributario especial sin necesidad de pronunciamiento expreso por parte de la DIAN, o sea,
pero si ya estaba calificado como un contribuyente del régimen tributario especial, no necesita resolución de la DIAN para continuar allí. Sin embargo, si la DIAN emite una resolución y que diga que no puede continuar, pues tendría que recurrirlo, y si no lo recurre, tendría que empezar a pertenecer al régimen tributario ordinario. El artículo 359 define cuáles son las actividades meritorias, y entre ellas, por ejemplo, la educación, la salud, la cultura, la ciencia y tecnología, o las actividades de desarrollo social, las actividades de protección al medio ambiente, la promoción y apoyo de actividades deportivas. En fin, cualquiera de estas 13 actividades autorizarían a esta entidad a pertenecer al régimen tributario especial, siempre y cuando esa actividad no solo desarrolle la actividad, sino que en realidad lo haga en interés general, cuando puede beneficiar a un grupo poblacional, por ejemplo, un sector, un barrio, una comunidad determinada, y ese sector, barrio o comunidad tiene acceso fácil a esos servicios. Para considerar que la entidad le da acceso a la comunidad, cuando una persona jurídica o natural puede acceder a las actividades que realiza la entidad sin restricción, excepto aquellas que la ley considera, y pues obviamente las referidas a la capacidad de la entidad. Es decir, si la entidad está preparada para recibir 50 personas, debe recibir esas 50 personas, debe poderlas recibir, y esas 50 personas deberían de poder participar libremente. Sin embargo, pues esa limitación de capacidad es importante, porque si hay 200 o 500 personas aspirando al mismo servicio y la entidad no tiene la capacidad, pues atenderá hasta donde le sea posible. Ahora, también se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad cuando hace oferta abierta de los servicios y actividades que realiza, y permite que los terceros pues, se puedan beneficiar de ellos en las mismas condiciones que los miembros de la entidad o que las familias. Bien, vamos a empezar a mirar cuáles son las condiciones en las cuales los contribuyentes del régimen tributario especial están sometidos a la retención en la fuente. Entonces, estos contribuyentes están sujetos a la retención en la fuente de acuerdo con las normas legales vigentes sobre los ingresos por rendimientos financieros, por ejemplo, que perciban durante el año grabado. Si esas entidades resultan grabadas sobre su beneficio neto o excedente, podrán descontar del impuesto a cargo la retención que les haya sido efectuada en el ejercicio, vea que no pierden las retenciones, sino que las aplican a el ejercicio correspondiente. Ahora, si les resultan saldo a favor por exceso de retenciones, pueden solicitar la devolución conforme al procedimiento que se defina para ello. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 19, que estén calificados en el registro tributario como pertenecientes al régimen tributario especial, van a estar sometidos al impuesto de renta complementario sobre el beneficio neto o excedente, pero a una tarifa, no a la tarifa general, sino a la tarifa del 20%. Algunos contribuyentes tienen, como las cajas de compensación, tienen un tratamiento especial, y entonces ellos van a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, pero únicamente en relación con los ingresos generados en las actividades industriales, las actividades comerciales y las actividades financieras
que sean diferentes a la inversión de su propio patrimonio y también que sean diferentes a las relacionadas con las actividades meritorias de que estábamos hablando ahora. Sin embargo, estas entidades no están sujetas a renta presuntiva. Algunas entidades que no son contribuyentes. Los no contribuyentes son aquellas que no están sujetos al impuesto de renta y complementarios. Algunas tienen que presentar declaración, otras no tienen que presentar declaración y algunas solamente presentan, digamos, algunas presentan declaración, otras no presentan declaración y otras presentan la declaración de ingresos y patrimonio. Entonces, entidades que no tienen que cumplir el deber formal de presentar declaración ni de renta ni de ingresos y patrimonio. La nación, todas las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Cruz Roja, las superintendencias, las unidades administrativas especiales, excepto que la ley en su creación o alguna ley las haya señalado como contribuyentes. Ahora, no son contribuyentes y no son declarantes las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, las juntas de acción comunal, las juntas de defensa civil, las de copropietarios administradas de edificios que estén organizados en propiedad horizontal, las de copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, las de hogares comunitarios y hogares infantiles del ICBF, o las autorizadas por las asociaciones de adultos mayores autorizadas por el ICBF. Tampoco son contribuyentes ni declarantes los resguardos y cabildos indígenas, ni la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la ley. Hay entidades que no son contribuyentes, pero son declarantes. Entonces, los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos y movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, asociaciones y federaciones de departamentos y municipios, sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando en la ley no esté señalado de una manera diferente. Estas entidades deben presentar la declaración de ingresos y patrimonio. En cuanto a las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior, de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las confederaciones cooperativas previstas en la legislación cooperativa, que estén vigiladas por alguna superintendencia, pertenecen al régimen tributario especial y tributan sobre beneficios netos excedentes a la tarifa única del 20%. El impuesto de estas entidades deberá ser tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad. Las cooperativas realizan el cálculo del beneficio neto excedente de acuerdo con la norma vigente. Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas entidades no pueden ser registradas como gasto para la determinación del beneficio, sino que tienen que ser tomadas del beneficio mismo después de haber restado el impuesto que les corresponda.
Estas entidades cooperativas solamente van a estar sujetas a retención en la fuente por rendimientos financieros en los términos que el gobierno diga cuando lo diga, que no lo ha dicho. Y tampoco van a estar sujetas a renta presuntiva, ni a renta por comparación patrimonial, ni tampoco deben liquidar anticipo del impuesto sobre la renta. La tributación de las cooperativas, entonces, tendrá que contemplar en el presupuesto destinado a remunerar a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales, que no va a exceder del 30% del gasto total anual de la respectiva entidad. Esto no es aplicable a las entidades que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 3.500 VT. Pero si tienen más de 3.500 VT, tienen que ajustar su presupuesto para que lo destinado a remunerar la contratación de personas que ejercen cargos directivos no supere el 30% de los gastos. Si no cumplen con esto, es muy probable que pierdan ese beneficio de pertenecer al régimen tributario especial y entonces pasen al régimen ordinario, lo que implicaría que se tienen que someter a la tarifa general de impuestos y a las tarifas generales de retención en la fuente. En el año 2017, la tarifa de impuestos para estas entidades no va a ser del 20, sino del 10%. Además, el 10% del excedente tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad debe ser diseñado de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de educación autorizadas por el Ministerio de Educación. Entonces, para el año 2017 van a pagar la mitad únicamente del impuesto y la otra mitad la tienen que destinar al Fondo de Educación para financiar cupos y programas de educación superior. En el año 2018, entonces, van a pagar el 15% y el otro 5% lo van a tener que destinar a financiar cupos y programas de instituciones de educación superior. Si no lo hacen, pueden perder su inclusión como entidades del régimen tributario especial y se someterían a la legislación ordinaria. Bien, algunos contribuyentes como las propiedades horizontales que destinan algunos de sus bienes o de sus áreas comunes para explotarlas comercial o industrialmente para generar una renta, van a ser contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y del impuesto de industria y comercio, pero únicamente en los ingresos que les correspondan por la explotación industrial o comercial de ese activo. Se excluyen las propiedades horizontales de uso residencial, que esas no tienen ese tratamiento, a pesar de que tienen alguno de esos bienes para uso comercial. Hemos hablado también de que los establecimientos permanentes son contribuyentes del régimen ordinario. Y entonces, un establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios que una compañía extranjera ubica en Colombia o una persona natural sin residencia en Colombia ubica en Colombia para realizar parte de su actividad. Las personas naturales no residentes y las personas jurídicas de entidades extranjeras
que tengan establecimiento permanente de comercio en Colombia o que tengan una sucursal en el país van a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta en relación con rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, que sean atribuibles al establecimiento permanente o a la sucursal, determinadas con base en criterios de funciones, activos, riesgos y personal involucrado en la obtención de las rentas y ganancias ocasionales. Si es una persona natural, la parte que no pueda ser considerada como obtenida por el establecimiento permanente, se le aplicarán las normas de las personas naturales en relación con el excedente. Algunas entidades no son contribuyentes y tampoco son declarantes. Por lo tanto, no deben presentar declaración de ingresos y patrimonio. Bueno, la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas de desarrollo sostenible, la Cruz Roja, las superintendencias, etc. Y tampoco son contribuyentes ni declarantes las sociedades de mejoras públicas, asociaciones de padres de familia, juntas de acción comunal, juntas de defensa civil, juntas de copropietarios, administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal, asociaciones de exalumnos, asociaciones de hogares comunitarios, hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las asociaciones de adultos mayores autorizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como los resguardos, cabildos indígenas y la propiedad colectiva de las comunidades negras. Bien, tampoco son contribuyentes los fondos de pensiones y de cesantía. La remuneración que reciba por su labor la entidad que administra el fondo constituye ingreso gravable para ellos y le aplican retención a la fuente, pero el fondo, es decir, los dineros consignados, ese patrimonio formado con los dineros consignados por los afiliados al fondo de pensiones o cesantías, no es un contribuyente. Pero esos fondos de pensiones y cesantías están administrados por una entidad, y esa entidad sí es contribuyente y debe contribuir sobre la remuneración, o por lo menos es gravable para ellos la remuneración que reciban por la administración del fondo. Bien, vamos a revisar rápidamente las normas que rigen toda la realización de ingresos, de costos, de deducciones, y también las normas que permiten determinar los costos, que permiten determinar los activos, que permiten determinar los ingresos, que permiten determinar el patrimonio de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Entonces, pues básicamente todas las personas obligadas a llevar contabilidad deben de incluir los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable de acuerdo con las normas fiscales. Pero como hay algunos ingresos y algunos costos que tienen, que a pesar de que contablemente se devengan, fiscalmente tienen un tratamiento establecido en el estatuto tributario, esos, cuando haya diferencias, esa diferencia se debe reconocer y se debe incluir en el formato de conciliación. Entre otras cosas, ayer hablábamos de la conciliación fiscal del formato 1656
para los contribuyentes obligados a presentar declaración de renta y que están obligados también a llevar contabilidad. Sin embargo, ayer la DIAN publicó un proyecto de ley, que es el proyecto 73, que pretende regular el formulario 1657, que es un formulario, según lo dicen ellos en este proyecto, que va a regular la forma como se debe presentar la conciliación de las personas obligadas a llevar contabilidad en el formulario y que van a declarar en el formulario 210, lo cual parece indicar que el formulario 110 y el formulario 210 van a ser modificados y que probablemente algunas personas, especialmente las que determinan sus rentas por el sistema celular, van a tener que hacerlo en el formulario 210 y van a tener que presentar el anexo 1657 para conciliación fiscal. No tenemos todavía claro, porque la resolución va a salir en los primeros días de marzo, está abierta la discusión hasta febrero 28. Entonces, los primeros días de marzo va a salir esta resolución publicada, y parece ser que se va a modificar entonces el formulario 210 y que las personas que estén obligadas a llevar contabilidad, pero que determinen su renta por el sistema celular, básicamente todas las personas naturales, van a tener que hacerlo en el formulario 210. Y van a tener que usar el formulario 1657 para la conciliación fiscal. Mucho de lo que vamos a ver hoy es esos elementos que hacen parte de la conciliación fiscal, lo que tiene que ver con las diferencias tanto permanentes como definitivas entre la conciliación entre los estados financieros contables y los estados financieros fiscales. Entonces, algunos ingresos, como por ejemplo los dividendos provenientes de sociedades nacionales extranjeras, se van a reconocer en el momento en que el ingreso sea abonado en cuenta. Contablemente, pues se reconocerá en el momento en que los dividendos se generan a partir de, por ejemplo, el método de la participación. Sin embargo, fiscalmente se van a reconocer cuando los dividendos sean abonados en cuenta. Es decir, que una sociedad que sea socia o accionista de otra reconocerá contablemente la valorización del patrimonio de la inversión en el año en que el patrimonio se produce, pero fiscalmente lo reconocerá en el año en que ese dividendo le sea abonado en cuenta. Eso le va a generar una diferencia entre los estados financieros contables y fiscales, porque le va a variar el valor del activo y también le va a variar el valor del ingreso. Y, por ejemplo, en ese caso tendría que contabilizar el impuesto de renta diferido, ¿cierto? Porque contablemente va a tener una utilidad que no va a pagar impuesto en este año, sino que lo va a pagar en el año en que el dividendo sea distribuido, y eso lo tiene que reflejar en el impuesto de renta diferido. Ahora, los bienes inmuebles, el ingreso se realiza en la fecha de la escritura, pero fiscalmente la escritura pues se entiende realizada el día en que se numera en la notaría. Contablemente, de acuerdo con las políticas que usted haya definido, ese ingreso se puede dar, por ejemplo, en el momento de la entrega del bien. Una vez que usted entrega el bien y una vez que usted traspasa todos los riesgos del bien, así no haya firmado la escritura, tendría que declarar o tendría que
reconocer en tu contabilidad la realización de esa venta. Sin embargo, fiscalmente la reconocerá cuando haga la escritura, por lo cual también se le puede generar una diferencia que debe incluir en la conciliación entre lo contable y lo fiscal. En las transacciones de financiación que generen ingresos por intereses implícitos, que ustedes recordarán que son aquellos intereses que no están discriminados ni determinados como tales, sino que se presumen sobre la base de que el tiempo de financiación que estamos entregando en esa negociación difiere sustancialmente del tiempo de financiación usual en ese tipo de operaciones. Entonces, se supone que si yo normalmente le doy a un cliente para pagarme 60 días y en esta negociación estoy dando 180 días, lo que estoy haciendo en realidad es darle un descuento. Entonces, ahí hay unos intereses implícitos que debo reconocer contablemente, porque el valor de la venta traída al valor presente va a ser inferior y la diferencia van a ser un cobro por la financiación. Bien. Aquí me devolví. Bien, ya ayer habíamos dicho quiénes están obligados a llevar contabilidad. Básicamente son todos los comerciantes. Y quienes voluntariamente decidan llevarla. Ok. En términos generales, para los obligados a llevar contabilidad, entonces estaremos hablando del devengo, del método del devengo. Para los no obligados dijimos que era el método de caja. Bien, otro que puede generar diferencias son los ingresos devengados por aplicación del método de participación patrimonial, que sería la compensación más o menos de los que estábamos hablando de los dividendos, porque el método de participación patrimonial me obligaría a mí a reconocer en los estados financieros del ejercicio el ajuste que se da de acuerdo a mi participación, al porcentaje de participación que yo tenga en el patrimonio de la sociedad de la cual soy accionista. Generalmente ese porcentaje o esa valorización va a incluir las utilidades que haya obtenido la sociedad y que no estén distribuidas. Sin embargo, dijimos que fiscalmente esas utilidades no se reconocen sino hasta el año en que sean abonadas en cuenta. Entonces, a través del método de participación patrimonial va a surgir una diferencia, ¿cierto?, que me va a implicar que yo pague en este año, no voy a pagar los impuestos, pero debo hacer la contabilización del impuesto de renta diferido, porque voy a tener que pagar los impuestos en aquel año en el cual me abonen en cuenta esos dividendos. Lo mismo pasa con los ingresos devengados por la medición al valor razonable, con cambios en los resultados, como en las propiedades de inversión, que estos no van a ser sujetos de impuesto de renta, sino hasta cuando sean definitivos. ¿Y cuándo son definitivos? Cuando se vende o se liquida el activo. Mientras tanto, contablemente va a haber una valorización, fiscalmente no va a haber nada, pero esa valorización que yo estoy reconociendo contablemente se va a ajustar el día en que fiscalmente tenga que declarar el ingreso por la venta del activo. Y entonces, en ese momento, esta diferencia que es temporal se vuelve una diferencia definitiva
pero yo debo reconocer el impuesto de renta diferido. Esos ingresos por reversión de provisiones asociadas a pasivos que no son objeto del impuesto de renta. Recuerden que tanto las provisiones como sus reversiones no tienen efectos fiscales. Si no tiene efecto fiscal la provisión, pues tampoco tiene efecto fiscal la liquidación de la provisión. Pero cuando yo hago la provisión, porque mi política contable, de acuerdo a la NIF, me obliga a hacerla, voy a disminuir un activo o un pasivo y por lo tanto va a afectar los ingresos y los gastos. Sin embargo, fiscalmente no voy a presentar nada, pero debo hacer el asiento correspondiente en el impuesto de renta diferido. Pasa igual con las reversiones por deterioro acumulado de los activos, ya que ese deterioro no es objeto de impuesto de renta complementario, con excepción de la depreciación. Ningún otro deterioro es objeto del impuesto de renta, por tanto no se acepta ni como ingreso ni como costo, sino hasta cuando sea definitivo y por lo tanto me va a generar una diferencia en el impuesto de renta diferido. Los pasivos por ingresos diferidos, como los programas de fidelización, estos temas que tienen ahí, por ejemplo, las grandes superficies con el programa de puntos. Esos puntos en realidad corresponden a una parte de la venta que se va a tomar como un ingreso diferido. Y es decir, que parte de la venta, un 1%, por ejemplo, se toma como ingreso diferido por cuanto puede realmente llegar a ser ingreso o no, dependiendo de si el cliente usa o no usa esos puntos y los hace efectivos. Esos ingresos en temas tributarios deben ser reconocidos a más tardar en el periodo fiscal siguiente o en la fecha de caducidad de la obligación. Por eso normalmente ustedes ven que todos esos programas de puntos tienen una vigencia de máximo un año, porque es que la ley los obliga a esas entidades a reconocerlos como ingresos a más tardar en el siguiente año. Obviamente en su momento pues también reconocerá el costo o el descuento entregado al cliente a través de la redención de los puntos y con ello compensará el programa de fidelización. Los ingresos que provengan de contraprestaciones variables, como por ejemplo el cumplimiento de una meta de ingresos o una meta de ventas, no van a ser objeto del impuesto de renta complementaria, sino hasta que se cumpla la condición y por lo tanto esto sea definitivo. Sin embargo, contablemente usted va a ir haciendo las provisiones correspondientes. Por ejemplo, si tiene un programa de cumplimiento de metas para sus vendedores que va de junio de un año a junio del siguiente. Entonces usted mensualmente va a hacer la provisión para el pago de esa posible comisión. Esa provisión no tiene efecto fiscal, por lo tanto no se le puede reconocer como gasto. Porque puede resultar que al final del año, en junio del año siguiente, no se cumpla la condición de la meta de venta y por lo tanto no se genera el ingreso, por lo tanto habría que reversar la provisión. Ninguna de las dos casos, ni la constitución ni la reversión de la provisión, tendría efectos fiscales, pero tiene efectos contables y ese efecto contable hará parte de la conciliación fiscal, y por lo tanto tiene y probablemente le va a generar una diferencia en impuesto de renta diferido. Bien. Perdón, pero es que aquí por alguna extraña razón se me está devolviendo la presentación.
Esto ya lo había mirado. Bien. Los ingresos que van a ser presentados dentro del otro resultado integral no van a ser objeto del impuesto de renta y complementarios, sino hasta el momento en que deban ser presentados dentro del estado de resultados o se reclasifiquen en el otro resultado integral contra un elemento de patrimonio, generando una ganancia para fines fiscales, producto de la enajenación o liquidación o baja en cuentas del pasivo cuando haya lugar a él. Mientras tanto, eso le va a generar una diferencia. Si usted en su estado financiero, de todas maneras, está reconociendo dentro del resultado dentro de los otros resultados integrales, un ingreso o un costo que no tiene que llevar a la declaración de renta, debe hacer el cálculo del impuesto de renta diferido para hacer la provisión correspondiente en caso de que la condición se cumpla y usted deba en el futuro hacer el pago de ese impuesto. En caso de que no se diera la condición, usted simplemente reversaría las provisiones en materia contable, reversaría la provisión para el impuesto de renta diferido y no habría pasado nada fiscalmente. Ahora, si en un contrato con un cliente que no cumple todos los criterios para ser contabilizado y no haya reconocimiento contable, pero existe un derecho de cobro para efectos fiscales que entiende realizado el ingreso en el periodo en que surja el derecho por los bienes transferidos o los servicios prestados, y ahí le va a generar una diferencia que es una diferencia temporal. Todas las diferencias temporales implican la, la, el cálculo del impuesto de renta diferido e implican un, en el control de detalle, un registro en su control de detalle para explicar la diferencia entre el estado financiero contable y el estado financiero fiscal. Bien, esto ya miramos. Bien, aquí es importante que miremos cuál es el tratamiento que tienen los dividendos y participaciones a partir de la ley 1819, a partir de la reforma tributaria, en donde los dividendos de las personas naturales, de los socios o accionistas o a favor de socios o accionistas que sean personas naturales o que sean extranjeros, empezaron a ser grabados con el impuesto de renta. Y los dividendos y participaciones que sean sociedades nacionales no constituyen renta ni ganancia ocasional. Si tales dividendos corresponden a utilidades que han sido declaradas en cabeza de la sociedad. Si la sociedad obtiene utilidades susceptibles de ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, es decir, aquellas que están grabadas en cabeza de la sociedad, entonces toma la renta líquida más las ganancias ocasionales grabables del respectivo año y le resta el resultado de tomar el impuesto básico de renta y el de ganancias ocasionales liquidado por el año gravable menos los descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior que correspondan a dividendos. A ese resultado le adiciona el valor percibido durante el año por concepto de dividendos y participaciones que vienen de otras sociedades, tanto nacionales como en el exterior, y los beneficios y tratamientos especiales que por disposición legal deban comunicarse a los socios accionistas asociados sin pago de impuestos.
El valor obtenido de acuerdo con lo dispuesto en este artículo constituye la utilidad máxima susceptible de ser distribuida a título de ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional, y en los demás casos será una utilidad gravada y tendrán tarifas diferentes. Pero esto es lo que tiene que hacer la sociedad, y solamente son grabados para las personas naturales. Por lo tanto, aquí vamos a mirar lo que haría la sociedad, que debe hacer este cálculo para poderle entregar a los socios esas utilidades, distinguiendo cuáles son grabadas y cuáles son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. En el caso de los costos, para quienes estén obligados a llevar contabilidad, se va a utilizar también el método del devengo, es decir, que se consideran como costos o como gastos los que aparezcan devengados contablemente en un año o periodo gravable, con algunas excepciones. Recuerde que también dijimos que las personas que no están obligadas a llevar contabilidad no usan el método del devengo, sino el método de caja. ¿Qué excepciones hay aquí? Por ejemplo, las pérdidas por deterioro del valor parcial del inventario por ajustes al valor neto de realización, que contablemente, de acuerdo con la NIF, usted debe hacerlas al final del ejercicio. No tienen efecto fiscal. Solamente tendrían efecto fiscal en el momento de la venta. Entonces usted tiene, qué sé yo, un carro, por ejemplo, para la venta, que hace parte del inventario, que usted es un distribuidor de carros, por ejemplo. Y ese carro fue comprado por 20 millones, pero el valor neto de realización estimado por usted, porque el carro pues, tiene, envejeció dentro del inventario, etc. El valor neto de realización puede ser de 18 millones, entonces usted tiene que reconocer contablemente 2 millones de pesos como un costo por desvalorización de ese, por deterioro de ese inventario. Eso no lo puede llevar al efecto fiscal, no aumenta los costos de venta ni genera una diferencia, un gasto por ese deterioro. Sin embargo, si en el año siguiente, por ejemplo, lo vende y lo vendió en 17 millones, esa diferencia, esa pérdida, sí la va a poder reconocer, ¿cierto? Como deterioro del inventario, por ejemplo, pero solamente cuando se produzca la venta. Mientras sea una estimación, usted solamente lo va a hacer en la contabilidad. Tiene que hacerlo en el control de detalle también para hacer para que haga parte de la conciliación entre lo contable y lo fiscal. En las adquisiciones que generen intereses implícitos, con el mismo concepto que estábamos mirando antes, de que los intereses implícitos básicamente se originan sobre la base de que el plazo es diferente y que ese plazo, el mayor o menor, el mayor plazo implica básicamente la consecución o el otorgamiento de un descuento o de un costo financiero. Luego solo va a considerar como costo el valor nominal de la factura o documento equivalente, y cuando devengue el costo por intereses implícitos, el mismo no va a ser deducible. ¿Por qué? Porque tampoco fue, o sea, esta es una estimación contable que no tiene ningún efecto fiscal. Entonces, como no tiene efecto fiscal cuando se crea, tampoco tiene efecto fiscal cuando se cancela. Las pérdidas que se generen por medición al valor razonable con cambios en los resultados, por ejemplo, las propiedades de inversión, solamente sean deducibles como costo al momento de la enajenación o liquidación. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, unas acciones que bajaron de precio, contablemente debe reconocer el deterioro, pero fiscalmente no tiene efecto, salvo que en el momento de la venta, efectivamente ese deterioro se vuelva real. En este caso, lo debe reconocer dentro
de los costos o gastos del ejercicio en el cual esto ocurre. Todos los costos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha incierta. Entonces, si usted tiene algún activo o pasivo contingente, alguna contingencia que puede estimar en dinero o que le generaría una provisión, usted la pueda reconocer, pero como tiene fecha incierta, usted no lo puede llevar a lo fiscal, ni le afecta como gasto ni le afecta como ingreso. Entonces le va a generar una diferencia entre lo que usted contabiliza y lo que va a llevar a la declaración. Los costos de actualización de pasivos estimados o provisiones no son deducibles del impuesto de renta complementaria, sino hasta el momento en que surja la obligación de efectuar un desembolso. Usted tiene, por ejemplo, una provisión por deterioro de cartera, o tiene una provisión para atribuir, para cubrir un litigio o un fallo judicial o un pleito. Entonces usted no lo puede llevar como costo en la declaración, como costo fiscal, hasta cuando surja la obligación de pagar. ¿Y cuándo surge la obligación de pagar? Cuando la sentencia que lo condena quede ejecutoriada. Mientras tanto, usted seguirá siendo una provisión, no una obligación cierta, y usted no puede llevarlo a la contabilidad, a la declaración de renta. Y también todos los costos que tengan que ser reconocidos en nuestro resultado integral va a mantenerlos por fuera de la parte fiscal hasta cuando deba reconocerlos en el resultado, en el estado de resultado. Dijimos que las personas obligadas a llevar contabilidad, los activos movibles estarán constituidos por los inventarios. Y entonces, para determinar el costo de los inventarios, lo debe hacer por el juego de inventarios, por ejemplo, o por inventarios periódicos, o por los inventarios permanentes o continuos. En todo caso, el costo por los inventarios faltantes no lo puede deducir sino hasta la proporción determinada con el artículo 64, que dice que lo máximo que usted puede deducir como inventario faltante o pérdida o deterioro de inventario de fácil obsolescencia o destrucción, será hasta el 3% del inventario inicial más las compras, o sea, lo disponible para venta. Todo lo demás va a constituir una diferencia permanente. Entonces, si a usted realmente se le perdió no el 3, sino el 10%, lo máximo que puede tomar en la declaración es el 3%. Pero esa otra diferencia la pierde. No la puede llevar en el futuro a los costos. Diferente, por ejemplo, de los deterioro de inventarios. Porque el deterioro de inventarios sí podría recuperarse en el futuro, ¿cierto? Y por lo tanto es una diferencia temporal. Sin embargo, esta provisión es una diferencia definitiva. Las diferencias definitivas o permanentes no afectan el impuesto de renta diferido, ¿sí? Aunque pueden afectar la conciliación fiscal, ¿cierto? Porque va a tener que explicar por qué el costo contable es diferente del costo fiscal. Entonces, en el registro de detalle tendrá que hacer el ajuste correspondiente. Cuando los inventarios autoconsumidos, o sea, los inventarios retirados para consumo interno, o los que se trajeron a título gratuito, se considera el costo fiscal del inventario para efectos del impuesto de renta y complementarios. Es decir, usted de todas maneras, a pesar de que los consume, pues los tendrá que asumir el costo
lo tendrá que llevar como un gasto en el periodo en el cual usted retira del inventario para consumir. En todos los casos en que usted tenga pérdida de inventario, pero ese inventario esté asegurado, la pérdida fiscal solamente se aceptará por el valor que no sea cubierto por el seguro. Todo lo que sea cubierto por el seguro, pues no constituye para usted un costo de deducción. Y si lo constituye, pues será compensado con la parte de la indemnización que recibe por parte de la compañía de seguro. Cuando se trata de inventarios de fácil destrucción, habíamos dicho que usted solamente para efectos fiscales puede quitar hasta el 3%. Sin embargo, para efectos contables tiene que registrar o reconocer toda la pérdida que haya tenido. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deben valorizar sus inventarios de acuerdo a como se haya establecido en sus políticas contables, en aplicación de las normas internacionales de información financiera. Los elementos de propiedad, planta y equipo y las propiedades de inversión fiscalmente se deben reconocer por el precio de adquisición más los costos atribuibles hasta que el activo está disponible para su uso, menos la estimación de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento cuando esto sea aplicable, y deberá sumar también las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones que van a capitalizarse de acuerdo con la técnica contable. Fiscalmente, algunas de estas propiedades se pueden reconocer, por ejemplo, por el avalúo catastral, pero contablemente usted la reconoce por el método del costo. La diferencia va a ser una diferencia temporal y se revertirá en el momento en que el activo se venda. En el caso de los activos no corrientes mantenidos para la venta, es decir, aquel activo que antes era un activo fijo y que se ha decidido venderlo y que por lo tanto se ha trasladado a la cuenta de activos no corrientes disponibles para la venta, el costo será el precio de adquisición más los costos atribuibles a la medición inicial menos cualquier deducción que haya sido realizada para fines de impuesto de renta complementario. Ese es el costo fiscal por el cual usted lo debe presentar. Contablemente puede presentarlo por otro valor, incluso por el valor razonable, pero fiscalmente lo debe presentar sumando estos tres elementos y la diferencia le constituirá una diferencia temporal. Recuerden que siempre que hablamos de diferencia temporal estamos hablando de afectar la cuenta de impuesto de renta diferido, ¿cierto? Para estimar el efecto que va a tener en el futuro esa diferencia como ingreso, como costo o gasto en las declaraciones de renta. El avalúo declarado para fines de impuesto predial puede ser usado como costo para efectos fiscales, no para efectos contables. Usted contablemente debe mantener o el método del costo o el valor razonable. Fiscalmente, usted puede mantener ese mismo sistema o puede declarar por el avalúo, puede usar el avalúo como costo fiscal y ese avalúo es el que corresponde al impuesto predial. No puede, si usted es una persona jurídica, no puede
usar el sistema de valorización, esa tabla de valorizaciones de activos y de acciones. Pero si es una persona jurídica, si usted es una persona natural, lo puede usar. Si usted es una persona jurídica, tiene que usar el método, puede usar el avalúo catastral o el método del costo. Cuando usted reconoce el avalúo catastral, pues va a reconocer una valorización que solamente va a tener efecto contable, pero puede también haber una diferencia entre el avalúo catastral y su costo, por ejemplo, al valor razonable o al costo histórico. Y esa diferencia la tendrá que incluir en el control de detalle de su conciliación fiscal y deberá incluir también, a su vez, el impuesto de renta diferido. Para que usted pueda tomar este avalúo como costo fiscal, tiene que ser como costo fiscal, por ejemplo, en el momento de venta, porque hay dos costos fiscales, ¿no? Uno al declararlo como activo y otro al restarlo como costo en una venta. Para que usted lo pueda tomar como costo, el avalúo como costo fiscal tiene que estar declarado, bien sea en el impuesto predial o en la declaración de renta. Entonces, usted podría perfectamente tener su bien declarado por el costo histórico, si por ejemplo es inferior al avalúo catastral, pero podría restar el avalúo catastral como costo en el momento de venta, el avalúo catastral declarado en el año anterior al de la venta. Ahora, lo que pasa es que tiene que tener en cuenta que muchas veces, si usted es, por ejemplo, una persona natural obligada a llevar contabilidad, pues muy probablemente su declaración de renta va a vencer casi al final del año, pero ya en agosto o septiembre. Y en ese momento usted ya tendrá claro si va a vender o no va a vender el bien. Y si usted mira y ese bien está declarado en el avalúo catastral, del año anterior, por ejemplo, muy bajo, en el de este año más alto, pero como usted tiene que usarlo, usted puede usar como costo si vendiera en este año, es el del año anterior, usted podría incluir ese avalúo, ese reavalúo en la declaración de renta del año 2017. Recuerde que en términos reales, la actualización de los valores de avalúo se realiza el 31 de diciembre o antes, porque el 1 de enero el impuesto predial se causa el 1 de enero sobre los avalúos vigentes al 31 de diciembre, lo cual quiere decir que usted puede demostrar fácilmente que el avalúo catastral con el que está pagando el impuesto predial este año es el avalúo catastral vigente al 31 de diciembre y por ese valor lo podría incluir en la declaración de renta y con eso ayudarle a disminuir la renta balance personal. Pero si hace esto, tiene que hacer el ajuste. Eso tiene efecto fiscal, pero no tendría efecto contable. Entonces usted tendría que hacer el reconocimiento del impuesto de renta diferido porque esa es una diferencia temporal que la compensará en este año cuando haga la venta y contabilice el costo. Algunas inversiones tienen un costo fiscal específico para efectos de la declaración de renta. Entonces, por ejemplo, los gastos pagados por anticipado, el costo fiscal corresponderá a los desembolsos que efectivamente haya efectuado el contribuyente. Los gastos pagados por anticipado podrían contablemente tener un reconocimiento diferente, pero fiscalmente usted puede tomar como costo los desembolsos efectuados. Pero usted puede tener, por ejemplo, en su contabilidad que reconocer que parte de esos gastos pagados por anticipado dejaron de ser activos. Sin embargo, usted podría mantenerlos fiscalmente para poderlos usar como amortizaciones en los años siguientes, aunque contablemente los esté quitando.
Esto lo debe reconocer en el control de detalle y generar también siempre el impuesto de renta diferido. Los gastos de establecimiento, que más comúnmente nosotros conocemos como gastos de constitución e iniciación. Entonces, son todos esos gastos iniciales. Y esos pues, también estarán medidos por el valor de los desembolsos efectivamente realizados. Usted puede tener esos costos de establecimiento como un activo en la contabilidad, ¿cierto? Y puede tenerlo como un gasto en la declaración de renta, o puede tenerlo al contrario. Usted puede tener el gasto contablemente, pero fiscalmente, por ejemplo, podría producir una pérdida, entonces usted perfectamente puede mantenerlo fiscalmente como un activo y usarlo en los años siguientes, amortizarlo en los años siguientes con el propósito de no dar pérdida. Los gastos de investigación y desarrollo podrán entonces estar constituidos por las erogaciones asociadas al proyecto de investigación, salvo las que estén asociadas a la adquisición de edificios y terrenos que tendrán que clasificarse como activos inmovilizados. Los instrumentos financieros, por ejemplo, los títulos de renta variable, el costo fiscal, el costo de estos instrumentos financieros para la declaración de renta será el costo, el valor pagado en la adquisición. Contablemente, usted puede tener un valor diferente por el deterioro de ese activo. Por ejemplo. Sin embargo, la diferencia no va a ser reconocida fiscalmente. Usted lo debe mantener al costo de adquisición hasta cuando lo venda. Contablemente lo debería ajustar al valor razonable, por ejemplo. Y esto le generará una diferencia temporal que también le afectará el impuesto diferido. Los títulos de renta fija, entonces fiscalmente se reconocen por el valor pagado en la adquisición más los intereses devengados y no pagados a la tasa establecida en el título, desde la fecha de adquisición o desde la fecha última de pago hasta la fecha de enajenación. Es decir, que esos intereses que están causados o devengados, pero que no han sido recibidos, deben de sumar al costo fiscal. Pero recuerde que en términos de contables, usted tendría que establecer, por ejemplo, el valor razonable. Y ese valor razonable puede ser diferente. Sin embargo, la diferencia es que le dan una provisión contablemente, pero fiscalmente no tiene efecto sino hasta el momento de la venta. Por lo tanto, va a tener una diferencia temporal. Las acciones o cuotas de interés social, el costo fiscal de las inversiones estarán constituidos por el valor de adquisición. Sin embargo, el costo contable puede estar medido, por ejemplo, por el método de participación o por el valor razonable. En el caso de que las acciones o cuotas de interés social no se coticen en bolsa, salvo prueba en contrario, o sea, esta es una presunción de hecho, no de derecho, pero esta presunción dice que los activos no se pueden vender por menos de el valor intrínseco más un 15%. Usted puede probar lo contrario, y si puede probar lo contrario, lo más seguro es que a la DIAN le va a pedir la explicación, tendría que tener la prueba, porque es una presunción de hecho que por lo tanto usted la puede desvirtuar. Lo mismo puede pasar con los derechos en vehículos de inversión, como las fiducias o fondos de inversión, cuyos activos se determinan en acciones o cuotas de interés. Y en ese caso también el tratamiento sería igual, solo se pueden vender por el valor intrínseco más un 15%. Bien, vamos a hacer un corte aquí y regresamos en
5 minutitos.